Hola chicos, ¿cómo están? Me imagino que bien, descansando un poco de la rutina diaria de la escuela, ¿cierto? Bien. La clase de hoy, que sería la segunda clase efectiva para la tercera grabación, corresponde hoy día a un poco más de materia, de contenido. Bueno, esta materia hoy día fue relacionada con la pregunta 2 del libro en cuanto a la lectura La ley de la selva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Teníamos algunas preguntas, tengo aquí el libro. Deben un segundito, por favor, mientras no lo encuentro. No manejo muy bien lo de la cámara, lo de las grabaciones. Pero la pregunta 2 decía, ¿qué características del cuento ven en este relato? Me refiero básicamente a la lectura de La ley de la selva, ¿ya? Y esa pregunta no fue solicitada para lo que era la evaluación, precisamente porque era una materia que yo no estoy segura si ustedes la han visto y tampoco me consta que la recuerden. Entonces hoy día yo busqué un poquito un contenido teórico para que pudiéramos entenderla, recordarla, pero súper básico, ¿ya? Primero que todo contarles que las características del cuento son bien básicas. En este momento vamos a nosotros a hablar de tres, ¿ya? Primero que tiene personajes, que tiene acontecimientos o acciones, ¿cierto? Y que todo esto se desarrolla en un espacio, en un ambiente, ¿vale? Bueno, eso es como lo más esencial, ¿sí? Pero también, si nos tuviéramos que ir como un poquito más a lo que más específico del cuento, vamos a decir que pertenece al género narrativo, ¿sí? Como es género narrativo, pertenece a los géneros literarios entonces, ¿sí? Y como pertenece a los géneros literarios, vamos a hablar de la ficción, es decir, que todo lo que se escribe en un cuento, en un texto narrativo, pertenece a la ficción. ¿Qué es la ficción? Es la imaginación. Es decir, yo puedo recrear una historia, puedo narrar una historia, narrar significa contar, puedo contar una historia, ¿cierto? Que posiblemente tenga relación con mi realidad, con la actualidad, ¿sí? Pero que en un momento va a salir de la realidad, ¿cierto? Y se va a convertir en ficción. Bueno, es un poco complejo de escribir o de entender. Para ustedes posiblemente, para mí es más fácil, como me gusta mucho el lenguaje, pero si lo llevamos a la práctica no va a ser tan difícil. Por ejemplo, años atrás daban en la televisión El día menos pensado o Mea culpa, ¿ya? En Mea culpa, por ejemplo, Carlos Pinto relataba un hecho que había ocurrido en la vida real, pero generalmente tenía que ver un poco con asesinato y ese tipo de cosas, ¿ya? O con delitos, ¿vale? Pero las personas que habían cometido ese delito en la vida real seguramente estaban detenidas en prisión, qué sé yo, por lo tanto se llamaba a actores para que interpretaran esos roles. Ellos entonces son los personajes, ¿vale? Y los hechos tampoco se daban como de manera tan apegada a la realidad. Tenían de alguna manera el toque de Carlos Pinto. Eso un poco relacionado con el misterio y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, cuando van sucediendo los hechos, ¿cierto? Se llama acontecimientos. Un hecho más otro hecho significan un acontecimiento. Un acontecimiento es un hecho más general. Por ejemplo, no sé, po, María, que era uno de los personajes de una historia X, ¿cierto? Se encuentra con Verónica y le reclama el haberle quitado el pololo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese es el acontecimiento, el reclamo de María hacia Verónica por haberle quitado el pololo. Pero eso está concebido a través de varios hechos. Por ejemplo, María tuvo que salir de su casa, tuvo que haberse arreglado primero para salir de su casa, ¿cierto? Haber pensado en querer salir de su casa. Finalmente sale de su hogar, ¿verdad? Más o menos calcula el tiempo en que Verónica pasa por una calle para interceptarla, luego le increpa, le habla, le insulta, qué sé yo, le dice, ¿por qué me quitaste mi pololo? ¿Quién te crees tú? Etcétera. Y luego Verónica reacciona a eso, tal vez con silencio, tal vez le dice, oye, ¿qué te pasa? Si él quiere estar conmigo, ¿qué te importa a ti? Esa conversación es cierto y esa intercepción, perdón, ese altercado que se da entre ellas, ¿verdad? Conllevan al acontecimiento donde María interpela a Verónica porque le había quitado el pololo. ¿Se entiende un poco lo que es el hecho y que varios hechos hacen un acontecimiento? Pues bien, también mencionaba que el cuento, ¿verdad? Tiene entonces los personajes que son estas personas o estos seres, ¿verdad? Que encarnan un rol,
ya que interpretan un rol, ¿verdad? Y estos personajes también, ¿cierto? Son los que están llamados a realizar ciertas acciones, ciertos hechos que conllevan finalmente a los acontecimientos, ¿sí? Pero estos acontecimientos, estos hechos deben estar situados en un momento, en un espacio, en un tiempo determinado, ¿sí? A aquello le vamos a llamar entonces ambiente, ¿sí? Puede ser que el espacio, vamos a hablar de espacio físico, psicológico o social. El espacio físico va a ser, por ejemplo, volviendo a la historia de Verónica y María, ¿cierto? La calle. Vamos a pensar en un espacio físico, por ejemplo, la esquina de Centenario con Pedro Aguirre Cerda, ¿sí? Donde está la librería central. Eso va a ser el espacio físico, la calle, ¿sí? El espacio psicológico, por ejemplo, va a ser de tensión, son los sentimientos que provoca esa acción. La tensión, el nerviosismo, ¿cierto? Las ansias de encontrar a la otra persona para increparla, ¿vale? Y el espacio social tiene que ver un poco con las clases sociales de alguna manera, pero nosotros no vamos a profundizar en eso hoy día, ¿vale? En cuanto al... Eso es el espacio. En cuanto al ambiente, le dije yo el espacio. El ambiente, ¿verdad? Tiene que ver un poco con la... Oh, me perdí donde me estaban hablando. Ya. El espacio tiene que ver entonces con el lugar donde se recrean las acciones, ¿cierto? Y ese espacio también tiene un tiempo, a eso iba. Y el tiempo tiene que ver con que puede ser de día, de noche, en la tarde, en la mañana, etcétera. Pero también tiene que ver con el tiempo de la narración o con el tiempo de la historia. Por ejemplo, si se produce, no sé, pues en medio de una guerra, si se produce en medio, por ejemplo, ahora en medio de una pandemia, las acciones, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con el tiempo, ¿vale? Y luego nosotros más adelante, no en este curso de sexto básico, pero sí más adelante, posiblemente en octavo, séptimo por ahí, van a ver ustedes lo que es el tiempo del relato y el tiempo de la historia, ¿vale? Que tiene que ver un poco con los tiempos reales, digamos, que eh, dan noción a la creación de la historia. Por ejemplo, Ana Frank es un relato, ¿cierto? Que no es un cuento, porque es mucho más extenso, el cuento es breve, donde se relata, ¿cierto?, las vivencias de una niña en medio de una guerra. Esa guerra realmente ocurrió. Entonces nosotros pues vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir investigando si esa guerra realmente ocurrió, cuál guerra fue, si realmente la nacionalidad de esa niña podía ser que tuviera relación con la guerra en la vida real, etcétera. Es decir, en conclusión, todos los hechos narrativos, en su gran mayoría, ¿cierto?, parten de un hecho real, ¿vale? Y que finalmente llevan a la modificación de aquello. Cuando yo modifico, entonces estoy hablando de algo literario, de algo de ficción. ¿Se entiende hasta ahí o está muy complicado?